Hola Yogi, espero hayas disfrutado del curso El yoga y la columna vertebral. Aquí hoy voy a contestar a tus preguntas sobre el contenido del curso y lo que te ha surgido a medida que estabas estudiando las lecciones. Así que vamos a ello. Empezamos. Entonces, alumna con escoliosis. ¿Hay alguna postura o ajuste contraindicado? Para empezar, quiero definir qué es la escoliosis. Entonces, la escoliosis es una desviación lateral de la columna. Hemos visto que la columna tiene curvas anteroposteriores, nuestras lordosis y cifosis, y la escoliosis consiste en tener curvas laterales, es decir, la columna se inclina hacia un lado, luego hacia el otro. Entonces, el yoga tiene muchos beneficios para personas con escoliosis. Al igual que vimos que para las curvas antero-posteriores el yoga las disminuye, lo mismo pasa con la escoliosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando no practicamos yoga, estamos sujetos, creo que se dice así, a los efectos de la gravedad. Vivimos las consecuencias del efecto de la gravedad. Nos chafa un poquito y esto aumenta nuestras descompensaciones posturales, tanto si es una escoliosis como una hiperlordosis, ¿vale? Y entonces, con el tiempo, los músculos refuerzan este patrón, se quedan más acortados para sostener ese patrón y lo refuerzan, ¿vale? Por tanto, cuando hacemos yoga, deshacemos este hábito de reforzar el patrón, de quedarnos más chafados y de aumentar nuestras curvas, tanto si son anteroposteriores como laterales, ¿vale? Así que eso es un gran beneficio del yoga para escoliosis. Y otra cosa que ocurre cuando hacemos yoga, si tenemos escoliosis, es que ayuda a equilibrar las descompensaciones musculares que son consecuencia de la forma de la columna. Con la escoliosis hay músculos que se quedan más tensos en un lado de la columna y músculos que se quedan como hiperextendidos en el otro lado, ¿vale? Tanto por delante de la columna como por detrás, ¿vale? O en la musculatura de los hombros, etcétera. Por tanto, el yoga también ayuda a equilibrar estas tendencias a la asimetría debido a la forma de la columna. Y por tanto también mejora la postura general del cuerpo, ayuda a que la persona se sienta más equilibrada, disminuye las curvas, etcétera. Todo eso para decirte que el yoga trae muchos beneficios a personas con escoliosis. No hay movimientos o posturas contraindicadas. La escoliosis es simplemente una forma diferente de la columna a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, quizás, ¿no? Pero mientras la columna tenga movilidad, se mantiene sana, porque una columna sana es una columna móvil, aunque tenga escoliosis. Y eso es lo que queremos fomentar con la práctica del yoga. Si tú le enseñas una práctica a tu alumno de yoga que está al nivel de su conocimiento, entonces no va a ser una práctica lesiva. Entonces, si tu alumno de yoga es un alumno principiante y le enseñas yoga para principiantes, todo ok. En el momento que intentas enseñarle posturas avanzadas a una persona principiante, es posible que se haga daño y eso sería contraindicado tanto si la persona tiene escoliosis como si no, ¿vale? Entonces, si tú puedes mantenerte en el rango de movimientos que esa persona es capaz de hacer según el nivel de la práctica que tiene, todo bien. Siguiente pregunta. Alumna con hernia discal lumbar en una clase con más personas. Entiendo que lo ideal es que tenga una atención personalizada, pero ¿cómo plantearse la clase cuando no se puede? ¿Alguna recomendación? Entonces, para tu alumna con hernia discal en la zona lumbar, yo lo primero que haría es realizar unas preguntas, un cuestionario de antemano para conocer sus síntomas, la gravedad de su lesión, el tiempo que convive con ella, etcétera, para entender cuál es la situación de tu alumna, ¿vale? Porque el diagnóstico no te dice la experiencia de esta persona y tú tienes que hablar con esa persona para entender cuál es su experiencia de su patología.
Después, en clase, lo que puedes hacer es poner la esterilla de esa alumna cerca de donde tú te mueves en la clase. Es decir, normalmente el profesor de yoga tiene su esterilla en el frente de la clase, pues pones a alumna cerca tuyo para tú poderla ver y poderla corregir con más facilidad. Si se pone al fondo de la clase, igual no la puedes ver, ¿vale? ¿Qué más? Como regla general, una persona con una hernia discal se quedaría en el grado 1 de las posturas de flexión o fase 1 de las posturas de flexión, solo enfocándose en la flexión de cadera, alargando la columna sin realizar flexión de columna. Eso también depende de sus síntomas, pero yo empezaría por ahí, sobre todo si es una alumna principiante, para que aprenda a realizar los movimientos que se repiten en clase de yoga, ¿vale? Luego, la alumna, en función de sus síntomas, estaría bien que te diera un feedback, ¿no? Esto es demasiado, esto luego me doy yo, para poder un poco hacer un seguimiento de cómo le va la práctica del yoga, ¿vale? Para saber cómo le está afectando la práctica. Y luego también tienes que confiar que ella también es capaz de aprender a escuchar su cuerpo y a respetarlo y a ver qué es lo que le conviene en la práctica, ¿vale? Confiar que ella es capaz de aprender y de que ella es la encargada y responsable de su cuerpo. A veces cuando tenemos un alumno con una patología, una lesión, tenemos tanto miedo que se haga daño que hasta queremos tomar responsabilidad casi por la misma persona. Y esto tenemos que, o sea, si tenemos esta tendencia de preocuparnos en exceso por el alumno, tenemos que recordar que el alumno es capaz, que aprenderá y confiar en que el alumno, más bien invitarle a que nos dé un feedback para que podamos asesorarle sobre su práctica y aparte de eso, confiar en que el alumno de a poquito va a aprender cómo gestionarse en la práctica, ¿vale? Quizás esto te sirva. Siguiente pregunta. Mi marido está operado de la columna. Tiene fijadas la L5 y la S1 por una anterolistesis. Está bastante bien y ha mejorado muchísimo, pero le molestan algunas torsiones, especialmente la torsión típica, tumbado, boca arriba, y también la postura Bananasana. Siente mucha presión en la zona lumbar. Las adaptamos abriendo más las piernas en las torsiones, haciendo solo media inclinación en Bananasana, enfocada en la parte superior del cuerpo, es decir, la inclinación lateral de las vértebras torácicas más que las lumbares, y flexionando rodillas y apoyando los pies. Perdón, o flexionando rodillas y apoyando los pies. Pero me gustaría saber si hay alguna asana que debamos evitar especialmente o en cuáles poner más énfasis. Necesita mejorar la movilidad de sus caderas y de todo un poco en general. Entonces, yo aquí no tengo nada de añadir, nada que añadir a lo que ya me has contado. Yo creo que lo tenéis muy bien controlado, o sea, entre tú y tu marido habéis, tú entiendes bien su cuerpo, las modificaciones que le presentan les funcionan porque disminuye los síntomas. Y yo te animaría a que sigas así. Dices que tu marido ha mejorado muchísimo, seguramente seguirá mejorando, ¿vale? Entonces, me parecen muy coherentes tus adaptaciones y has encontrado adaptaciones que disminuyen sus síntomas y le permiten hacer estas posturas, ¿vale? De eso consiste trabajar con una persona con lesiones o o una patología, ¿vale? Es ver qué síntomas le provoca la práctica del yoga y adaptar la postura para que estos síntomas se disminuyan y que pueda seguir practicando, ¿vale? No se me ocurren posturas contraindicadas. Si hubieran movimientos que él no debería de hacer, esto os avisaría el médico o el cirujano, ¿vale? Os dirían, este movimiento no lo hagas nunca más, pero normalmente la idea es de tener un cuerpo móvil, así que si el médico no le ha dicho nada y tiene permiso por hacer yoga, yo creo que está todo perfecto. Siguiente pregunta. En caso de protrusión
Evitar también flexiones de columna. Vale, en teoría sí, si hay sintomatología, es decir, trabajamos en función de las síntomas. Si una persona con una protrusión siente dolor al realizar posturas de flexión, entonces evitamos flexionar la columna y nos centramos en flexión de cadera y alargar la parte media del tronco, es decir, alargar la zona de los abdominales y zona lumbar. Además de hernias y escoliosis, correcciones en las curvas, ¿hay alguna situación que sea bastante habitual que podamos encontrarnos con relativa frecuencia para ir preparándonos? Normalmente lo que ocurre en clase con frecuencia es que haya alumnos con dolor en las rodillas o que les molesta apoyar las rodillas en el suelo, posturas que les molestan las muñecas al realizar la práctica del yoga y personas que sienten molestias en el hombro, aunque esto es un poco menos frecuente. Pero sí, normalmente rodillas y muñecas son las partes del cuerpo que, perdonar el ruido externo, las rodillas y las muñecas son las partes del cuerpo que suele incomodar a personas que son nuevas a la práctica del yoga, ¿vale? En cuanto a patologías, puede haber de muchos tipos. Creo que has cubierto las más comunes, hernias, escoliosis, ¿vale? Al final del día tienes que pensar que tu trabajo como profesora de yoga es entregarle una práctica de yoga a tu alumno, no corregir todas las patologías que pueda traer a clase, sino cómo convivimos con ellas y practicamos yoga de todas formas. Siguiente pregunta. Indicaciones, posturas a evitar y posturas que pueden ir bien en caso de hernia cervical. Creo que en caso de hernia lumbar lo tengo más claro, pero si tuviera un alumno con hernia cervical no sabría bien qué indicarle. Ok, las hernias cervicales. Sí, las hernias cervicales y en general la cervicalgia, es decir, el dolor en la zona cervical, se abordan de forma parecida en yoga, porque de nuevo los síntomas son los mismos. Y si tenemos dolor cervical, tanto si está producido por una hernia o no, tenemos que tener cuidado con qué movimientos realizamos con los brazos, sobre todo los movimientos de fuerza, en las que utilizamos los bíceps y hacemos flexión con los codos, ¿vale? Entonces en yoga chaturanga o cualquier postura de equilibrio sobre los brazos o invertidas, habría que ver un poco cómo responde la persona. Las cervicales se estabilizan mucho con la mandíbula y con los hombros, ¿vale? Y cuando realizamos sobreesfuerzo con los brazos, tendemos a contraer la mandíbula y suele producir más tensión en la zona cervical. Por tanto, en general, tener cuidado de hacer posturas que requieren realizar mucho esfuerzo con los brazos si las cervicales están molestas, ¿vale? Y luego otra cosa, se tiende siempre a querer movilizar las cervicales cuando están tocadas, pero lo que queremos movilizar es la zona torácica, es decir, las vértebras dorsales, ¿vale? Porque las vértebras cervicales son muy móviles y compensan a menudo la falta de movilidad en la zona dorsal, ¿vale? No está de más visitarse también a veces con un osteópata o algún terapeuta manual, porque aparte de movilizar la zona dorsal, en caso de cervicalgia también quizás haga falta movilizar los huesos del cráneo, ¿vale? Porque también la falta de movilidad entre los huesos craneales puede repercutir sobre las cervicales. Piensa que las cervicales es una zona móvil entre dos zonas óseas con menos movilidad. En yoga podemos trabajar la movilidad de la zona dorsal, pero en osteopatía se puede también manipular los huesos del cráneo. Esto en yoga no se puede hacer. ¿Qué más? Vamos a seguir.
Hago yoga porque tengo protusión en lumbar, creo que en el E5. Y cuando hago flexiones hacia adelante no me molesta nada esta zona, pero sin embargo me resulta incómodo hacer extensiones como por ejemplo Bhujangasana. En teoría las flexiones hacia adelante no son recomendables para ese tipo de patología, sin embargo son cómodas para mí. ¿Podrías explicarme la razón de esto? Ok, esa pregunta me parece perfecta para este curso, la adoro porque justamente para todas las reglas siempre hay excepciones, ¿vale? Entonces, las hernias discales normalmente producen dolor en flexión, pero a veces producen dolor en extensión. Es por eso que siempre tenemos que preguntarle al alumno cuáles son sus síntomas y no quedarnos solo con el nombre de su diagnóstico, ¿ok? Entonces, hay una explicación por esto. Ah, Lauren Fishman, que es un médico yogi que ha dedicado toda su carrera a estudiar el dolor de espalda, explica en uno de sus libros que las hernias que producen dolor en movimientos de extensión son más céntricas, es decir, son hernias en las que la parte herniada del disco comprime la médula espinal en vez que comprimir la raíz del nervio. Él nos dice que anatómicamente esta es la explicación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Pues el contrario, tenemos muchísimo más cuidado con las posturas de extensión y permitimos a que el alumno realice posturas de flexión. De nuevo, trabajamos siempre en base a los síntomas que se expresan en la clase de yoga, porque las síntomas que vemos en yoga nos dicen el efecto de las posturas sobre esta patología, ¿vale? Entonces, si la síntoma provoca dolor en extensión, cambiamos la forma de realizar estas posturas de extensión para disminuir la síntoma porque es consecuencia de un movimiento que estamos realizando en la práctica del yoga. Entonces, tenemos que adaptar la práctica, ¿sí? Entonces, siguiente pregunta, ¿me puedes aconsejar algún libro sobre anatomía del yoga en castellano si es posible? Mil gracias por todo. Ok, entonces en castellano a mí me gusta mucho el libro Anatomía de Movimiento de Blandine Calais Germain, es un clásico, es el de la tapa azul. Me gustan también los libros de Banda Yoga. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre del autor. Sí, Ray Long. Estos están traducidos al castellano y hay un volumen 1 y un volumen 2. Me gusta el uno más que el otro, pero los dos son buenos. A mí me gustan las ilustraciones, son muy claras, se entiende muy bien la musculatura en relación a los huesos, sus explicaciones también son claras y son muy sintéticos a nivel de texto y muy visuales a nivel de imágenes. Yo empezaría con estos dos. Hay un montón de otros libros por ahí de anatomía del yoga. De hecho, Blandín hace un par de años sacó un libro de, creo que lo llamó Anatomía del Yoga. Es sobre yoga y ese también es recomendable. Bueno, y hay muchísimos más, pero yo empezaría con esos tres. A mí son los autores que más me gustan en cuanto a anatomía del yoga. Vale, esta pregunta también, vamos a contestarla. Esta pregunta me encanta, me llega muy a menudo y es, solo quería preguntarte si serías tan amable de poner algunos ejemplos de lesiones que nos podemos encontrar en alumnos y un pequeño texto en cada una sobre qué postura evitar y cuáles serían más recomendables. Ok, entonces, yo no doy esa información y os explico por qué. Porque cuando enseñamos yoga a un alumno, o sea, empiezo de nuevo. La razón por la que no doy esta información es porque la lesión que puede tener el alumno no nos dice qué postura puede o no puede hacer. La edad, la movilidad, el grado de movimiento que puede o no puede ser el alumno, sus síntomas son lo que te van a guiar a ti como profesor de yoga en adaptar
las posturas a lo que puede o no puede hacer este alumno en particular, ¿vale? Hay libros, creo que son dirigidos a fisioterapeutas sobre diferentes tipos de lesiones, en qué consisten y cuál es el protocolo a nivel de medicina manual. Y quizás buscando en Google puedes encontrar alguno. Yo en su momento me compré, eh, al- me compré algunos por ahí y creo que tengo uno en italiano, por eso no te doy el título porque es en un idioma que no es el castellano, pero sí, si quieres para tener información sobre lesiones, yo te recomiendo buscar bibliografía para terapeutas manuales o fisioterapeutas y existen libros sobre lesiones que te describen la lesión y en qué consiste. Pero en cuanto a rehabilitación, en yoga nuestro objetivo no es rehabilitar al alumno, no somos fisioterapeutas, ¿vale? Entonces, mejor derivar el alumno a un terapeuta manual con conocimientos que le puede acompañar y asesorar a nivel individualizado, mientras que en yoga lo que hacemos es ayudarle a que pueda practicar sin sentir dolor. Y para ello tenemos que conocer al alumno individualmente, conocer su experiencia personal de su lesión y en base a lo que nos cuenta, vamos adaptando las posturas a lo que puede o no puede hacer, ¿vale? Por eso no he creado ninguna guía de frente a esta patología realiza este movimiento, porque casi siempre hay excepciones a la regla y por tanto no, realmente esta manera de encuadrar la práctica no funciona para todos los alumnos. Además, centra demasiado la práctica del yoga en las patologías, cuando en yoga nosotros estamos cuidando al alumno y ayudándole a practicar yoga. Las patologías del alumno, creo que es más recomendable que el alumno mismo encuentre profesionales expertos que le ayuden a mejorar lo que tenga, ¿vale? Pero nosotros como profesionales del yoga, nuestro trabajo es acompañarle en yoga, no sanar sus lesiones, ¿vale? Y para acompañarle en yoga, repito, tenemos que entender qué es lo que le pasa a esa persona para poderle ofrecer una práctica a medida. Vale, seguimos. Entonces, quería saber más sobre escoliosis y yoga. Me interesa mucho ese tema. ¿Podrías decirme algún libro o fuente específica? Sí, Elise Browning Miller es una profesora de yoga Iyengar con escoliosis que ha dedicado toda su carrera profesional en enseñar yoga para personas con escoliosis. Yo recomiendo sus cursos online y sé que hace cursos también de formación. Entonces, en sus cursos ella explica la anatomía de la escoliosis y ahí aprenderás cómo la escoliosis no es igual en cada persona, tiene diferentes formas y cuando conoces la forma específica de la curva de una persona, puedes adaptar la práctica a su anatomía. Si no sabes qué forma tiene la curva de su columna, mejor le enseñas una clase general de yoga que también le hace mucho bien. Elise Browning Miller publicó unos artículos hace muchos años en Yoga Journal que se encuentran en su página web, son muy buenos, te explican las bases de la escoliosis, las diferentes formas de la columna con escoliosis. Hay 4 patrones principales que pueden variar a nivel de intensidad o de grados, es decir, de los grados de la curva, pero hay 4 patrones principales y sí, y te da mucha información al respecto. A mí me gustó ella como profesora porque es muy, con la anatomía es técnica, te da un entendimiento claro y con su abordaje te ayuda a ver cómo se puede dar una clase un poco más individualizada a una persona, pero para ello tienes que entender qué es lo que le pasa en su espalda. No existe yoga, no puedes pensar, ay, escoliosis, esta postura. No, siempre se trata de enseñar lo que esta persona necesita en base a cómo está su cuerpo y también a su nivel de práctica. Vale, así que Elise Browning Miller tiene cursos online. Yo hice unos años con ella que
me acuerdo estuvo bien de precio y también súper rico en cuanto, rico y enriquecedor en cuanto a contenidos y seguramente tendrá muchas más cosas nuevas ahora en su web. ¿Qué más? En mi caso tengo escoliosis y también un poco de lordosis. Me gustaría saber qué consideraciones hay que tener con la escoliosis al realizar los diferentes tipos de asana. Si hay alguna asana donde tenga que ir con cuidado, si hay otras que debo practicar más para mejorar este problema. Ok, entonces si quieres aprender yoga para escoliosis de forma más detallada para tu cuerpo, para poder mejorar sí, como te sientes en tu cuerpo gracias al yoga, yo te recomiendo los cursos de Liz Browning Miller porque, como te he dicho, te ayudarán a identificar cuál es el patrón de tu escoliosis, de tu curva, y en base a ello, cómo puedes modificar tu práctica o adaptarla a tu cuerpo, ¿vale? Sí, para conocimiento personal es fantástico. Pero sí, repetir que no hay posturas contraindicadas, y esto lo dice ella, es decir, esa directriz yo la he cogido de ella, no hay posturas contraindicadas, todas hacen bien porque ayudan a equilibrar el cuerpo, ¿vale? Entonces, tanto las posturas de apertura de hombros, las posturas de flexión de cadera, las posturas de inclinación lateral, todas estas ayudan a equilibrar el tronco, a equilibrar la musculatura, crear espacio, crear movimiento, poder ampliar la respiración. Es decir, no hay peligro en cuanto a posturas contraindicadas, y si queremos hacer una práctica específica para la curva de escoliosis de una persona en concreto, pues yo recomiendo ya realizar el curso de Liz Browning Miller porque trae información muy específica sobre ese tema en concreto. Siguiente pregunta. En Paschimottanasana yo no consigo flexionarme hacia adelante y con los brazos entrelazados detrás de las piernas. Me imagino que quiere decir entrelazados después de los pies. Ni mucho menos. ¿Qué puedo hacer para mejorar en esta postura? Gracias. Vale, entonces la falta de flexibilidad en la parte posterior del cuerpo, en los músculos isquiotibiales, en los músculos en la parte posterior de la pierna, es súper normal. Es súper normal. Entonces, primero yo recomendaría no forzar, ¿vale? Cuando tenemos prisa de llegar a una postura, es cuando tendemos a hacernos daño porque no respetamos el ritmo natural de nuestro cuerpo. Entonces, yo seguiría haciendo la práctica tal y como la haces. Tendría cuidado de doblar un poquito las rodillas, de primero alargar el tronco y después realizar flexión del tronco cuando entras en la postura, y tener paciencia, ¿vale? Y pensar que el beneficio del yoga te llega al nivel en el que estás, es decir, tal y como tú realizas ahora esta postura está bien, te trae beneficios. A medida que practicas, adquirirás más flexibilidad, llegarás un poco más a fondo en la postura, ¿vale? Pero sigues teniendo beneficios a pesar de no poder hacer la postura como a ti te gustaría. Esto de querer llegar a un sitio nos sirve como meta, pero también tenemos que respetar los tiempos en nuestro cuerpo y pensar que el yoga nos hace bien en donde estamos ahora en nuestro cuerpo, ¿vale? Y que ya llegaremos a donde queremos estar y digamos que la meta es el camino. Entonces, hola Julia, te quería preguntar por qué en yoga es tan importante la flexibilidad de las caderas. ¿Solo son aplicables a las flexiones? Buena pregunta, pues sí, en yoga pues la flexibilidad de los músculos de la cadera, es decir, los isquiotibiales, es importante porque en yoga las flexiones hacia adelante son muy intensas, requieren de mucha movilidad de flexión en la cadera. Y al principio, normalmente no disponemos de esa flexibilidad y o bien nos frustramos o nos lesionamos. Por tanto, sí, la flexibilidad de los músculos de o sea, la flexibilidad en el movimiento de flexión de cadera en yoga es algo que
se cultiva mediante la práctica y que sí, se requiere para realizar muchas de las posturas que repetimos de forma habitual. Por eso, de a poquito con la práctica, esa musculatura ya de por sí va ganando flexibilidad y tenemos que tener cuidado con nuestra exigencia porque hace que nos podamos hacer daño. En las asanas de meditación en el suelo, suelo tener dolor dorsal. ¿Sabes a qué se puede deber? Ok. Entonces, los músculos de tu espalda probablemente no están acostumbrados a mantener tu espalda erguida. Cuando nos sentamos para meditar, intentamos cuidar nuestra postura y mantenernos erguidos lo más posible. En nuestro día a día, cuando realizamos nuestras tareas diarias, estamos sentados, no solemos prestar tanta atención a nuestra postura, por tanto nuestros músculos, digamos, están desentrenados. Normalmente ese dolor suele desaparecer con el tiempo, pero si te impide meditar tranquilamente, yo te recomiendo que te recuestes contra una pared. Igual puedes poner un cojín o algo entre tu espalda y la pared para que te puedas echar un poquito para atrás y puedas relajar un poco más la musculatura de tu espalda para que no tengas que sufrir en la práctica de meditación. De nuevo os pido disculpas por el ruido del fondo. Estamos en Barcelona y aquí en verano siempre se hacen muchas obras. Es difícil encontrar un lugar silencioso. Tengo una pregunta. Si una persona viene con una lesión que le causa dolor en alguna postura, pero su médico dijo que no había nada para hacer y que podía practicar yoga, ahí la única alternativa es que no haga las posturas que causan dolor. Vale, entonces cuando un médico que sigue a su paciente, que es nuestro alumno, dice que no hay movimientos contraindicados aunque le causen dolor, eso significa que sí, que podemos continuar a realizar la práctica modificando las posturas para que no sean tan incómodas. No queremos que los alumnos vengan a clase a sufrir, ¿vale? Pero significa que realizar estos movimientos no es lesivo para el alumno. Por tanto, yo lo que haría en ese caso es, antes de evitar el movimiento por completo, buscar una modificación del movimiento que no le provoque dolor a tu alumno, ¿vale? Si no encuentras nada, pues entonces sí, evitaría el movimiento, me esperaría un tiempo y luego lo reintroduciría, porque sabemos que el yoga trae muchos beneficios físicos y quizás este movimiento, si no es posible ahora, quizás sea disponible un poco más adelante. Muy bien, pues hemos llegado al final de todas las preguntas. Espero que os hayan resultado útiles y enriquecedoras mis respuestas. Muchas gracias por apuntaros a este curso, el yoga y la columna vertebral. Encantado de que estéis aquí, tenéis acceso vitalicio, podéis repasar los contenidos siempre que queráis. Y nada, gracias y feliz día. Chao, chao.